corazón valiente que no teme a lo que siente. No me llamo Marcelo Montoya. No soy doctor. No soy científico. No descubrí la droga para la eterna juventud. No estoy amenazado de muerte. No necesité nunca una guardaespaldas. No nos conocimos en Los Ángeles. No, esto no puede ser. Esto es una pesadilla. Nos conocimos en Colombia. Yo fui quien te rescató en la selva cuando estabas a punto de morir envenenada. Yo fui tu salvador. Soy un hombre que vivió al margen de la ley. Un hombre que no terminó el colegio. Un hombre que no sabe quiénes fueron sus padres. Yo fui un bebé al que rescataron de un lago. Un hombre al que después rescataron del mar. Soy un sobreviviente. Un narcotraficante. No, soy Jesús Matamoros. Y me conocen como el Mesías. Y la única verdad, la única de todo lo que vivimos, es que te amo con locura. Jesús Matamoros sentado aquí en esta casa. Jessica, ¿estás segura de lo que tú estás diciendo? Eso es imposible. Quizás está empeorando. Habría que llamar a un médico, ¿no les parece? Dejemos que Jessica siga hablando. Jessica, por favor, habla. Cuéntanos todo, por favor. El doctor Montoya es Jesús Matamoros. Por favor, oficial Lago, usted tiene que entenderme. Yo no puedo dejar a Fabiola así a la buena de Dios en Colombia. Si está viva me la van a matar, ¿no lo entiende? No entiendo qué le dio el verdugo a esta. Y Miguel Valdés. Ni siquiera es tan sexy. ¿Te imaginas lo que seríamos nosotras dos ahí? Sí. Sí me lo imagino. Escúchame, Valdés. Estaba a punto de cometer un delito. Iba a salir del país con documentos falsos. Sí, señor. Exactamente igual que hacen todos los narcotraficantes del mundo y ustedes no los detienen. Usted sabe que yo estoy de parte de la ley. Tengo que ir a buscar a mi mujer. Además, le sirvo mucho más allá que aquí encerrado. Bravo, bravo, bravo. Se terminó tu suerte. Aquí está tu primer cliente. No, ¿cómo que se terminó su suerte? Empieza su suerte. A partir de ahora vas a dejar de ser la intocable. Chiquita bonita. La gente como usted no quiere a nadie. No ama, no tiene sentimientos, no tiene sangre en las venas. ¿Y sabe por qué? Porque la gente como usted no tiene alma. No, la gente como yo también tiene corazón. Siente. Por Dios, siente cómo late el mío por ti. Te lo ruego, siéntelo. Por favor. Bernardo del Castillo está prófugo de la justicia. Y yo quiero hacerme cargo de todo lo que tenga que ver con mi hija. Ella cumplirá su mayoría de edad en unos meses. Hasta ese momento no podrá salir de aquí si no es con una orden judicial. Lo entendemos. Pero necesitamos que sepa que nos queremos hacer cargo de ella. Estamos casados, tenemos hijos y queremos que María Fernanda forme parte de nuestra familia. Mire, vamos a hacer todos los trámites que sean necesarios. Usted no se preocupe. La quiero conocer. Es mi hija. Vamos a llamar a Miguel. Así te viene a buscar
A ti no te dejan hacer llamadas, pero a mí sí. Usted me va a salvar. Usted me va a ayudar. Odio a Ivonne. Y no quiero que se salga con la suya. Ella mató a mi ahijado Rodrigo. ¿Todo bien? ¡Hey, no! Lástima. No nos pudimos comunicar. ¿Cuál es la trampa? Mire, oficial Lago, a usted lo que más le interesa es capturar a Ivonne Matamoros, ¿cierto? Bueno, yo tengo una relación con ella, bueno, una especie de relación. Ella va a tener un hijo mío. Por lo tanto, estoy seguro que se va a poner en contacto. Obviamente no te voy a ayudar. Es cierto que odio a Ivonne, pero mucho más a Miguel Valdés. Lo desprecio. Se cree invencible y no lo es. Tú eres su debilidad. Y nada me gusta más que poder atacarlo donde más le duela. Entiéndame una cosa, por favor. A mí ya no me importa mi vida. Lo único que me interesa es la vida de mi mujer y de mi hija. Te vas a tener que quitar la ropita. Para mí. ¡Eres un cerdo! ¡Eres un cerdo! ¡Cerdo! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Ey! ¡Quieta! O te mando al infierno junto con tu bebita. Créame, por Fabiola y por Alma, yo doy mi sangre. Sí, esa es la dirección. Tengo a Jesús Matamoros, oficial. Apúrense. Yo sabía. Había escuchado una voz. Definitivamente no se debe confiar en una mujer. Siempre lo supe. No dé un paso más. Dicen que los hombres enamorados nos ponemos tontos, pero pensé que no me ibas a traicionar. ¿Ah, no? ¿Cómo por qué? Porque en el fondo me crees que no soy tan malo como dicen. Yo quería una segunda oportunidad. Yo quería tener otra vida contigo. ¿Sabes qué? Yo pensé que esta tercera vida que me dejaban vivir había sido porque tenía que encontrarte, tenía que conocerte y tenía que amarte. Pero no pudo ser. Y ahora, a sangre fría, ¿me vas a matar? ¿Sí? ¿Me vas a matar? ¿Acá? Acá está bien. O acá. No, acá. Acá. ¿A quién llamaste? Me entregaste, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me entregaste? Ey, quieta. Qué brava. Qué dura. Yo siempre supe que tú eras brava. Yo sabía que enamorarme de ti me iba a llevar a mi propio final. Lo sabía. Y sin embargo, aquí estoy. Queriéndote. Y amándote hasta el último segundo. ¿Sabes por qué? Porque me matas. Samantha no me atiende. Tranquilo, yo sé que vamos a llegar a tiempo. Usted es un enfermo, un psicópata. Más me dices así, más me excitas. ¿Quieres insultarme para ver cómo me pongo? ¡Eres un cerdo! ¿Ustedes saben que esto no es un sitio para damas? Yo vine a celebrar que nos vamos a casar. A ver, Fernanda, eso del matrimonio está por verse, de verdad, en serio. ¿En serio? Ay, por Dios.
Hey, mírame. Mírame. Si te mueres por doña Victoria. Me encanta. Me encanta el amor. Pero estas no son horas para una mujer embarazada. ¿Nos vamos? Hey. ¡Muerta me va a tener! ¡Máteme! Clarita. Fabiola. La chiquitica, Fabiola. Clara. Usted es un perverso. Capaz de quitarle un bebé a Fernanda. Por su culpa, su hija es lo que es. Un monstruo. ¿Qué sabes? Todo. Sé que su nieta está viva. Que la tiene en un internado en Suiza. Y sabe, no solo lo sé yo. Lo sabemos todos. Y cuando Fernanda se entere de todo, ella misma lo va a matar. No. A la memoria del verdugo no se ofende. Quiero que sepa una cosa. A la mujer de mi hermano jamás la vuelva a tocar. A Fabiola la respeta. Nada me gusta más que tener una chaparrita salvaje y domarla. Bernardo. Mire, léalo usted mismo. Bernardo del Castillo tiene a Fabiola. Ya no hay tiempo que perder. Tenemos que ir a buscarla. Por favor. ¿No tienen esposa? ¿No tienen hijos? ¿No entienden el sentimiento? No insista más, Valdés. Vuelva a su casa y no trate de salir del país. Hay buenas noticias que acabo de recibir. Están yendo por Jesús Matamoros. Estaba con su hermana Samantha Valdés. Parece que está durmiendo. ¡Dios mío! No te quiero lastimar. No sé qué pretende. No se va a poder escapar de aquí. Si intenta escapar, lo van a matar. ¿Eso quisieras? Su gente le hizo demasiado daño a mi familia. No me confundas a mí con la gente del verdugo o con los de la niña bonita. Yo ni a ti ni a tu familia les hice absolutamente nada. Tuve un problema personal con tu hermano hace algún tiempo, de faldas, pero no lo maté. Recuperé a tu sobrina y te salvaste. Mi amor por ti te salvó. Cómo me gustaría, cómo disfrutaría robándote un último beso. Pero prefiero quedarme con los que me diste sin que te lo robe. Es su final, Jesús Matamoros. No, mi final fue hace un rato, cuando te dije quién era y cuando vi el odio en tu mirada.